Una de las cosas que a veces nos impide a nosotros poder caminar en el Señor con muchísima libertad y con muchísima alegría es nuestro pasado. A veces llegamos a sentir tanta vergüenza de lo que fuimos, de lo que hicimos, que pensamos que eso va a ser siempre un obstáculo que determine de una manera definitiva nuestra posibilidad de poder amar a Dios, de poder caminar en su presencia, incluso de poder alcanzar la salvación. Hay veces en que quisiéramos como deshacer ese pasado, como que tuviéramos un borrador con el cual poder borrar todas esas líneas, cosas que hoy tal vez por nuestra madurez, por nuestra forma de ver el mundo, diríamos si hubiera tenido esta mentalidad antes, tal vez no me habría equivocado de esta manera. ¿Cuántas veces sentimos, cuántas veces siente usted que su pasado le amarra para poder amar a Dios? ¿De qué manera le persigue? Puede ser como un fantasma. Puede ser que incluso a veces el demonio se levante contra usted para hacerle recordar su miseria y para hacerle sentir de que usted no es digno de nada, que no es digno del amor de Dios y que ya su vida no tiene ninguna solución. Afortunadamente el apóstol Pablo, que estas cosas y que él mismo tuvo su pasado, ahorita se los contaré. El mismo apóstol Pablo nos habla por experiencia propia de lo que significa un hombre nuevo. Un hombre nuevo que es capaz de reconstruir su vida delante de Dios. Que tiene un pasado, sí, que no puede borrar, pero que sí ha sido redimido. Un pasado que uno no puede olvidar, pero que sí ha sido perdonado. Un pasado que ya no nos asusta, ni nos llena de vergüenza, sino que es un pasado que uno puede recordar simplemente diciendo, doy gracias al Señor porque me ha rescatado de esto. En nuestro pasado pueden haber muchas cosas. Pueden haber incluso asesinatos, abortos. Puede haber existido comportamientos sexuales promiscuos, lujuriosos. Puede haber una vida de alcohol, de droga tal vez, de adulterio, de infidelidad, tantas cosas que pueden haber en nuestro pasado que hoy llenen nuestro corazón de tristeza. Pero que si nosotros somos personas de fe y confiamos en el Señor, podríamos cerrar los ojos y decirle al Señor, muchas gracias porque tú me has rescatado y me has sacado de esta vida. Hoy nosotros estamos conmemorando el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia, la primera persona que derramó su sangre por Jesús. Un hombre que fue muerto apedreado, pero cuya vida, cuya historia está amarrada a la de otro hombre. Encuentra uno como entrelazados el martirio de Esteban y la vida de otro hombre, de Pablo. Por eso les acabo de hablar de él. Porque cuando Esteban fue martirizado, cuando Esteban fue muerto, Pablo todavía no era discípulo de Jesús. Pablo no conocía a Jesús. Pablo no estaba entre los asesinos, por lo menos así no lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo fue testigo del momento. No hizo nada para evitarlo. Es más, da la sensación de que lo estuviera aprobando el asesinato de Esteban. Porque él dice el texto bíblico de hoy, del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 y 7, que dando un grito fuerte, la gente se tapó los oídos, se abalanzaron contra Esteban, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo,
que es Pablo, el apóstol posterior, se pusieron a apedrear a Esteban. Así como cuando uno va a piscina o a playa, que hay alguien que no se mete, y entonces uno, para pedirle que le cuide la ropa, uno le dice: mira, como yo me voy para la playa, te dejo aquí la ropa a los pies tuyos, cuídamela. El que cuida la ropa de alguien que está en playa, obviamente que está acompañando, aprobando el otro que se está bañando. Si no le gustara, le diría: yo no voy a cuidar ropa de nadie porque yo me voy. El hecho de que hubieran puesto la ropa, los vestidos, las capas a los pies de Pablo. ¿Y por qué se quitaban las capas? Porque seguramente iban a empezar a sudar mientras apedreaban. Como quien dice: mira, nos quitamos las capas, las ponemos a los pies tuyos, cuídanos tú la ropita mientras nosotros apedreamos a este. El hecho de que Pablo hubiera aprobado que pusieran las capas a los pies suyos y que él se hubiera puesto allí como un espectador a mirar la lapidación de Esteban, significa que Pablo en su corazón estaba consintiendo y aprobando el martirio de Esteban. Yo me ponía a pensar desde anoche, y esta mañana me levanté con esa idea: ¿hasta dónde perseguiría después, varios años después, el recuerdo de Esteban en la cabeza de Pablo? Cuando Pablo ya era un apóstol de Jesús, cuando Pablo pudo entender por qué Esteban entregó su vida por Jesús, cuando Pablo pudo en carne propia vivir la experiencia de Esteban, porque es que a Pablo también lo apedrearon muchas veces. Yo me imagino que todos esos momentos a Pablo tuvo que venírsele la escena de Esteban siendo apedreado. Yo me imagino aquí que Pablo tuvo que haber soñado o tuvo que haber tenido pesadillas con Esteban muchas veces. Y fue un recuerdo que seguramente lo acompañó hasta el último día de sus vidas. Porque una cosa es ser compañeros de mártires, otra cosa es haber en algún momento consentido, aprobado el martirio de alguien. O sea, son dos cosas distintas. Y yo me imagino que Pablo, antes de que le cortaran la cabeza, dos pensamientos tuvieron que haberle acompañado en su momento: su amor por Jesús y su amor por quien fue años antes compañero de martirio, Esteban. Pero ¿saben qué es lo bonito de toda esta historia? Que Pablo no permitió que el recuerdo de Esteban lo condicionara para amar a Jesús. Pablo no permitió que su pasado lo condenara en su proceso del futuro. Pablo no dejó que en su momento haber consentido la muerte de Esteban le impidiera poder servir al Señor y convertirse en apóstol del Señor. Es que los demás apóstoles, acuérdense ustedes, cuando Pablo estaba recién convertido, los demás apóstoles estaban muy prevenidos contra Pablo, porque decían de él: este no es Saulo, el que iba camino a Damasco y que metía en la cárcel a los discípulos del Señor y que perseguía y que estuvo allí a los pies de Esteban cuando lo lapidaron. Llegaron a pensar que la conversión de Pablo era falsa y que Pablo era un infiltrado, que Pablo se hacía pasar por cristiano para descubrir dónde estaban los cristianos y mandarlos a la cárcel. Ese era el temor de los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. Pero Pablo no dejó que nada de eso lo amilanara, nada de eso. Pablo no permitió ni siquiera incluso que le refregaran en la cara su pasado. Porque cuando Satanás
quiere desarmar a alguien de la fuerza del Evangelio, lo primero que hace es refregarle en la cara su pasado. Cuando Satanás siente que lo están confrontando con la palabra de Dios y con el poder de Jesús, como Satanás no puede contra Jesús, ¿qué hace contra el predicador? Le refriega su pasado en la cara. Claro, y cuando a uno le refriegan el pasado en la cara y uno siente vergüenza, al mismo tiempo uno siente miedo. Porque recuerda uno de que tiene rabo de paja. Y al descubrirse uno su rabo de paja que se está quemando y llenarse uno de miedo, el miedo es el caldo de cultivo donde el espíritu del mal hace su obra. Porque el espíritu del mal vence a los que tienen miedo. Por eso el Señor tantas veces nos dice a nosotros: no tengan miedo, no tengan miedo. Y el que quiere luchar contra el espíritu del mal no puede ser un envalentonado, pero no puede ser una persona temerosa. Y como Pablo eso lo entendía muy bien, conocía su pasado, pero Pablo aprendió a aceptar la redención de su pasado. Hay gente que identifica al apóstol Pablo como un asesino. Eso no es verdad, eso es calumnioso. La Sagrada Escritura nunca dice que Pablo haya matado a nadie. Sí dice que Pablo los cogía, los azotaba, los metía en la cárcel y que estaba allí mirando cómo apedreaban a Esteban y aprobaba. Pero nunca dice que Pablo derramó sangre. Eso se cuenta en su beneficio. Por eso les preguntaba al principio: ¿qué tanto le pesa a usted su pasado para aprender a vivir su presente delante de Dios? Porque usted tiene dos opciones: dejar que su pasado le arrastre e impedirle amar a Dios y decir sencillamente: es que este es mi pasado, esto me marca, esto me pesa, y declararse aplastado por el peso de su pecado, que le pasa a muchas personas. O ser capaz, como Pablo, de decir: no siento vergüenza, el Señor me ha redimido, el Señor me ha rescatado. Pero saben también que hay bonito aquí en Pablo, que Pablo no solamente fue capaz de mirar su vida con perspectiva de presente y de futuro, sino que Pablo, en el corazón de Pablo también hubo una cosa muy importante, y fue el arrepentimiento. Y yo hago énfasis sobre eso porque hoy la gente, cuando habla del perdón de Dios, dice: es que Dios perdona todos los pecados. Eso es cierto, pero es que eso tiene una condición: si uno está arrepentido. No hay perdón de Dios sin arrepentimiento. Entonces no crea que uno sencillamente puede decir: sí, es que Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Oye, pero espérate, ¿tú estás arrepentido por eso? No, la verdad no, pero es que Dios me perdona. No, espérate. Es que el perdón de Dios no se superpone al pecado humano. El perdón de Dios se inscribe dentro del arrepentimiento, porque es condición necesaria para el perdón el arrepentimiento. ¿Y por qué Pablo es redimido de sus pecados? Porque Pablo se arrepiente de ellos. Así pues que aquí tenemos una historia bien bonita. Miren, la conversión de Pablo empezó con el derramamiento de sangre de Esteban. Al final, Esteban y Pablo se convirtieron en hermanos y en amigos en el cielo.
Ambos derramaron la sangre. Y Pablo pudo entender por qué hubo un hombre como Esteban que derramó su sangre por Jesús, porque después a Pablo mismo le tocó derramar la suya. Así que no hay nada en el pasado humano que le impida a uno en su presente poder ser una nueva criatura. ¿Por dónde debe empezar? ¿Qué necesita para ser una nueva criatura? Arrepentirse. Por ahí hay que empezar. Me arrepiento de todo corazón, de todas aquellas cosas que en el pasado pude haber lastimado, hecho daño, pude haber derramado sangre, cualquiera que sea. Y usted experimentará lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. El pasado usted no lo va a cambiar. El pasado usted no lo va a limpiar. El pasado usted no lo va a redimir. Esa es una obra que solamente la hace el Señor si usted entrega su corazón en obediencia al Señor. Si el Señor redimió y perdonó a Moisés, que él sí fue un asesino, porque Moisés sí mató con sus propias manos a un egipcio, si el Señor fue capaz de redimir a Pablo, que sin ser un asesino fue un cómplice de asesinato, ¿qué no puede hacer por nosotros? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,